Llegamos al capítulo número 16. Pablo, a su llegada a Derbe y a Listra, se encontró con un joven muy especial. Era seguidor también de Cristo, el cual dice la Biblia, la porción que leímos, del cual se hablaba bien en estas dos ciudades, en Derbe y en Listra. La iglesia hablaba bien de él, los hermanos de la iglesia hablaban muy bien de él. Entonces Pablo se interesó en llevarlo con él. Sin duda para preparar a joven Timoteo para el ministerio. Y después miramos a Timoteo, cómo Timoteo crece, cómo madura en la fe, cómo se convierte en un líder de la iglesia. Y tenemos al mismo apóstol Pablo después escribiéndole cartas a Timoteo, porque ya había madurado, ya había crecido. Entonces Timoteo es invitado a través del Espíritu Santo, a través de Pablo, a ir con ellos en el viaje misionero. ¿Qué miraría Pablo en aquel joven, de ese entonces? Su dedicación, su testimonio, su vida, lo que él vivía, lo que él hacía en la iglesia. Y le llamó la atención porque no explica nada más, solamente dice que la gente tenía un buen concepto de él, entonces a Pablo le gustó. Yo me imagino pensando, eso no lo dice la Biblia, de que Pablo llegó a la iglesia, llegó al servicio, llegó al estudio el día miércoles y miró al joven Timoteo, que está moviendo sillas, que está moviendo instrumentos, que está moviendo el micrófono, que está limpiando, que está haciendo cosas, y Pablo dice, bueno, ¿y este joven quién es? Y dice, Ale, bueno, es hijo de fulano, es hijo de sutano. Y él miró el interés que había en este joven y lo invitó. Y yo me recuerdo cuando estaba joven, hace casi como 500 años, que así comenzamos en la iglesia. Comenzamos a jalar los instrumentos, comenzamos a limpiar, comenzamos a mover la silla, las bancas, y de repente por ahí el pastor se dio cuenta y dice, pues este muchachito, este niño, vamos a ponerlo, le vamos a dar un micrófono, ¿no? Le vamos a dar algo que haga algo. Y así se introduce uno en el ministerio. De repente ya está dando escuela dominical, lo que sé yo, haciendo cosas en la iglesia, pero fue un proceso, fue un paso. Y muchos de nosotros que ya tenemos un rato en esto, sabemos que así nos tocó cuando comenzamos en la iglesia. Pablo mira a Timoteo y lo invita. Vamos, te invito a que vayas conmigo, y se van a la expedición, al viaje. Cuando nos referimos a Timoteo, usted va a escuchar que siempre dice el joven Timoteo. Para este tiempo, Timoteo tenía entre 22 y 24 años, o sea que ya era un joven maduro, ¿no? Un joven adulto. En ese tiempo, los jóvenes maduraban, a los que lo hicieron joven judío, corríjame en esto, 13, 15 años, ya eran maduros a los 13 años. Dicen por ahí que ahora nuestros jóvenes maduran como los 40 años. En ese tiempo todavía maduraban cuando estaban jovencitos, ahora les está costando madurar, pero ahí la llevan, ¿no? Pero era relativamente joven, 22 a 24 años, era un adolescente todavía. Dice en la palabra, dice aquí que Pablo Timoteo, mejor dicho, fue influenciado por su familia, por mamá. ¿Dónde dice? Perdón. Forgive me, por favor. En el primer versículo, Pablo siguió su viaje y llegó a los pueblos de Derbe y de Listra. Ahí vivía un joven llamado Timoteo, que era seguidor de Jesús. La madre de Timoteo era judía cristiana y su padre era griego. Más abajo va a estar el nombre de la mamá y la abuela. La abuelita suya de él, dicen por ahí. La influencia, vamos a pasar a la próxima. La influencia, ¿qué influencia? La importancia de la influencia en los jóvenes, o la influencia que uno puede transmitir, que uno puede dar, la influencia que se puede dar a las demás personas. Este joven, síganme en esto, por favor, a ver si puedo salir de esto. Pero dice que la madre era creyente, era una judía cristiana, pero su padre era griego. ¿Qué nos dice con esto? Y esto lo miramos
es tan normal en el día de hoy, aunque no somos griegos ni nada de eso, pero hay muchas familias donde uno de los cónyuges es creyente y el otro no es creyente. En este caso, la mamá era creyente, pero el padre dice que era griego. Los griegos eran personas que tenían muchos dioses, tenían diferentes creencias, diferente religión comparada con la judía, comparada con el judío cristiano. Ellos tienen muchos dioses y adoran muchos dioses. Entonces el joven Timoteo creció en este ambiente, mirando a papá posiblemente adorar un esfinge, un ídolo, hacer una oración a un Dios diferente, mientras que la mamá por este lado y la abuelita están orando y están pidiéndole a Dios. Entonces Timoteo creció en este ambiente, viendo a su padre haciendo una cosa y a la mamá manteniéndose en la fe. Les cuento acá algo. Cuando yo estaba pequeño, yo amo y amé a mi padre con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Mi padre y mi madre ya están en el cielo. Los dos ya están con el Señor. Pero yo crecí en este ambiente, viendo a papá una semana con la Biblia en el brazo y fiel en la iglesia. Vamos a la iglesia todos como familia. Y el próximo mes, lamentablemente, mi papá estaba con una botella de licor en su mano. Entonces yo crecí en este ambiente donde este mes mi padre era creyente, pero el otro mes él estaba embriagado, estaba tomado. Y crecí en este ambiente por la fe de mi madre, por el ejemplo de ella, por la consistencia, por la insistencia y por la fe de ella, es que yo estoy acá. Después de Dios, después del testimonio de mi madre y la fe de ella, el Señor me guardó y me pude sostener. Pero fueron tiempos difíciles, especialmente en la adolescencia, porque uno entra a esa etapa de dígale usted rebeldía, dígale como le quiera llamar, que uno como que no entiende y se rebela contra lo que es normal, contra lo que es bueno. Yo crecí en esto, pero gracias a la fe de mamá, nosotros nos pudimos mantener. Gracias a la fe de ella, nosotros nos pudimos mantener. Cuando yo emigro acá a los Estados Unidos, en el año 83, yo vine a vivir con mi abuela y vine a vivir con mis tías. Y mis tías eran creyentes, mi abuelita creyente, y la influencia de ellas me jaló otra vez, aunque yo me quise un poquito revelar a la iglesia porque no me gustó el estilo de la iglesia cuando llegué. No me gustaba porque yo no entendía el inglés, no me gustaba porque el estilo de adoración era diferente, no me gustaba porque las personas que estaban sirviendo se peinaban, se vestían diferentes o no se vestían. Y a mí no me gustaba, yo venía de un background diferente, de una formación diferente, y a mí no me cabía en la mente. Yo pensaba que ni eran creyentes ellos. Y pasé por esa transición. Lamentablemente no hubo quien me explicara que así en la cultura, no tuve que aprenderlo a golpes. Nadie me explicó cómo era. Entonces tuve que ser así. Dios tuvo misericordia de mí y me mantuve en la fe. Pude mantenerme en la fe, pero fue una transición bien difícil de dos ambientes, luchando entre la fe y la duda, la fe y la duda. Pero gracias al ejemplo, gracias a la fe, gracias a la decisión de una madre que ama a sus hijos, fue que Melvin pudo mantenerse en la iglesia. Entonces, para las personas que viven en esta situación donde la familia está así medio descompuesta, medio compuesta, con padres que no son creyentes y padres que son creyentes, la fe y la influencia puede mucho. Aunque luchamos contra el enemigo y tenemos que sobreponernos a los ataques del enemigo, la fe del creyente, mis amados, mis amadas, tiene mucho poder. Y la influencia que usted hace en sus hijos, aunque en el momento no se mira, aunque en el momento parece que uno se pone triste porque no mira resultados, la oración, la lectura de la palabra va a hacer su efecto cuando Dios, en el tiempo de Dios. Pero no debemos desmayar, no debemos darnos por vencido, que va a dar su fruto. Esa semilla va a dar fruto porque la va a dar. No nos demos por vencido. Sigue adelante. Si hay un hogar que está en esta situación, sigue adelante. No se dé por vencido. Fue lo que hizo la madre de Timoteo. No se dio por vencido y pudo mirar a su hijo en el ministerio, pudo mirar a su hijo ya a una edad avanzada, a una edad adulta, sirviendo y siendo uno de los líderes especiales y grandes en la iglesia primitiva.
Así es que Dios tiene planes especiales, Dios tiene planes grandes y los va a cumplir en la vida de nuestros hijos. Amén. Mi padre se convirtió con el tiempo y yo tengo la certeza, la garantía de que cuando llegue al cielo lo voy a encontrar allá. Tengo la seguridad de que va a estar allá en el cielo con el Señor. Y ahí vamos a estar todos nosotros. Vamos a leer ahora del 6 al 10, el versículo 6 al número 10. Dice, Pablo y sus compañeros intentaron anunciar el mensaje de Dios en la provincia de Asia, pero el Espíritu Santo no lo permitió. Entonces viajaron por la región de Frígida y Galacia y llegaron a la frontera con la región de Misia. Luego intentaron pasar a la región de Bitinia, pero el Espíritu de Jesús tampoco les permitió hacerlo. Entonces siguieron su viaje por la región de Misia y llegaron al puerto de Troade, dice mi Biblia. De Troas. Al 9. Al caer la noche, Pablo tuvo ahí una visión. Vio a un hombre de la región de Macedonia que le rogaba, por favor, venga usted a Macedonia y ayúdenos. Y el 10 dice, cuando Pablo vio eso, todos nos preparamos de inmediato para viajar a la región de Macedonia. Estábamos seguros de que Dios nos ordenaba ir a ese lugar para anunciar las buenas noticias a la gente que allí vivía. El mandato de Jesucristo era, vayan por todos los lugares y hagan discípulos a todos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahora llegamos aquí a un problemita porque Pablo y su equipo de evangelistas quieren ir a este lugar y el Espíritu Santo dice, no van a ir ahí. Bueno, dice Pablo, vamos a dar vuelta aquí, una U-turn y vamos a ir para la otra ciudad. Y el Espíritu Santo otra vez le dice, no, tampoco van a ir ahí. Se los impidió. No explica la Biblia cómo el Espíritu Santo no les permitió, no les dio el permiso para que fueran, pero dice que no les permitió ir. Después Pablo tiene una visión, tiene un sueño, tiene una visión, y en esta visión él mira a este personaje, mira a una persona, un macedonio, una persona de Macedonia. ¿Cómo sabe Pablo que es de Macedonia? Tal vez por la ropa que vestía, tal vez por el estilo de cómo hablaba, pero Pablo llega a la conclusión que esa persona es Macedonia y llega Pablo a la comprensión de que ahí es donde el Espíritu Santo, de que ahí es donde Cristo, donde Dios los quiere enviar. ¿Cuántas veces nosotros, mis amados, nos encontramos en esta situación donde uno quiere hacer algo, sentimos hacer algo y pensamos que estamos en lo correcto, que es la voluntad de Dios? Pero las cosas no se dan y estamos nosotros luchando, estamos trabajando y parece que estamos nadando en contra de la corriente y la situación no se da. Lo peor que nos sucede, lo peor que nos pasa es que no hay una voz que nos diga eso que estás haciendo, mijo, no está bien, porque si quisieran escuchar uno la voz de Dios, ¿no? Eso que estás haciendo no es lo correcto, ve al otro lado. Muchas veces no nos va a llegar esa vocecita que uno quisiera escuchar y fue lo que sucedió con Pablo. Pablo y su equipo no pudieron, simplemente no pudieron llegar. Y así nos va a tocar a nosotros muchas veces, que no es la voluntad de Dios, pero no tenemos una voz correcta, una voz audible que nos diga no es lo correcto. Entonces Pablo tuvo esta visión, miró a este hombre y él comprendió entonces que era la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios está en la vida de nosotros, está con cada uno de nosotros. Nunca nos deja, nunca nos desampara y nosotros debemos de mantener esa relación con Él. Uno siente tranquilidad, el creyente siente paz en el corazón cuando aquella decisión que tomó es la correcta, porque hay una paz. Pero a veces hacemos cosas, tomamos decisiones, hacemos algo y algo aquí adentro como que no nos funciona, algo estamos inquietos, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad y esa es una señal
de que el Espíritu Santo nos está diciendo, no continúes con eso, no sigas adelante con ese plan, porque no es el propósito de Dios. Pero cuando cambiamos el plan, cuando cambiamos eso que estamos haciendo y sentimos paz, entonces podemos estar seguros, podemos estar tranquilos de que nos estamos moviendo en la voluntad de Dios. Todos, como dije antes, tenemos la ayuda del Espíritu Santo y debemos cultivar esa relación con Dios a través del Espíritu Santo para que Él nos pueda hablar, para que Él nos pueda ministrar, para que Él nos pueda aún hacer sentir el camino que debemos tomar, la decisión que debemos hacer en el tiempo correcto. Pero no nos debemos preocupar cuando llegamos a esa encrucijada de que no sabemos para dónde ir. El Espíritu Santo también, así como nos impide no ir allá, nos va a abrir la puerta para que vayamos por el otro lugar. Y vamos a sentir tranquilidad, vamos a sentir paz y vamos a saber que estamos en la voluntad de Dios porque tenemos paz y tranquilidad en nuestro corazón. Los planes de Dios son perfectos. El hecho de que se haya truncado ese plan que yo tenía, no quiere decir que Dios ha cambiado, no quiere decir que Dios no me ama, no quiere decir que Dios no está conmigo. El plan de Dios es diferente. Dios conoce más que todos nosotros juntos. Él lo sabe todo. Él sabe el pasado, Él sabe el presente, pero lo mejor todavía es que Él conoce el futuro. Y Él nunca nos va a poner en una situación donde nuestra vida esté en peligro, donde nuestra integridad esté en riesgo. Él siempre nos va a guiar por el camino correcto y nos va a llevar por el camino, por el sendero donde vamos a tener paz, donde vamos a hacer tranquilidad y va a ser la voluntad perfecta de nuestro Dios. Lo peor que podemos hacer es pelear contra Dios. No vamos a ganar. No. Así es que no insistamos. Si algo en lo que estamos ahí como que la ruedita no da vuelta, preguntémosle a Dios, ok, Señor, si no es esto, entonces ¿cuál es tu plan? Si no es esto, entonces por favor guíame, hazme sentir, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y el Señor lo va a hacer en cada uno de nosotros. Otra vez, porque Él lo conoce todo, mis amados, Él lo sabe todo. Vamos a ir un poquito rapidito. Vamos ahora al versículo 11. Otra vez, si hay preguntas, comentarios, tiene 30 segundos. Puede, por favor, hermano. Gracias, hermano Jorge. Sí, la realidad es esta de que vamos a tener siempre por nuestra humanidad, porque somos humanos, ¿no? Somos limitados, nuestra mente es limitada. No lo sabemos, no lo conocemos, no lo sabemos todo. Entonces vamos a tener siempre esa lucha de que no sabemos a veces cuando las cosas no salen si estamos en la voluntad de Dios. Pero usted lo dijo bien. El Hijo de Dios, el creyente, Dios va con él. Y donde quiere que vayamos, Dios se va a manifestar y nos va a bendecir. Gracias, hermano Jorge. Pastor George. Vamos al 11, del 11 al 15. El trabajo de Pablo en la ciudad de Macedonia y Filipos. Dice, versículo 11, salíamos de Troas en barco y fuimos directamente a la isla de Samotracia. Al día siguiente, y no es lengua, al día siguiente fuimos al puerto de Neápolis, el 12, y de ahí a la ciudad de Filipos. Esta era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En Filipo nos quedamos durante algunos días. Un sábado fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por ahí se reunían los judíos para orar. Al llegar nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. El 14. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia, una mujer que honraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas muy finas de color púrpura. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. El 15. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos rogó: si ustedes consideran que yo soy fiel seguidora del Señor, vengan a quedarse a mi casa. Y nos convenció. Me ahorro lo del hotel, dijo Pablo. Vamos a quedarnos a la casa de la hermana. Aquí en el versículo 11, mire cómo cambia. Del 1 al 9,
El escritor está narrando en tercera persona. Dice ellos, ustedes, vosotros. Ahora en el 11 dice, salimos de Troas. Ahora el apóstol Lucas, ahora él se incluye en la historia. Aunque Lucas estaba ahí, está Pablo, está Lucas, ¿quién era los? Silas y Timoteo. Pero antes no se menciona a Pablo, pero ahora sí, ahora Pablo entra a la escena. Ahora dice, salimos, fuimos, estamos. Ahora él ya es parte también de la escena. Bueno, en esta región de Filipos había muchos soldados romanos. Era una región donde se retiraban los soldados que habían servido en el ejército romano. Y había una conexión entre Filipos y Roma. Dice la historia, fueron y se sentaron a hablar con la gente. Hay que aclarar aquí de qué fueron a hablar, ¿no? Las cosas de Dios. Fueron a hablar con la gente, dice, y estaba ahí entre las mujeres cuando estaba hablando, escucharon que está hablando Pablo y su grupo, está Felipe, está Lucas, está Silas, y están platicando. Y las señoras ponen atención, dicen, bueno, esta historia está bonita. Lo que Pablo estaba hablando, lo que ellos están hablando eran las maravillas de Dios, los milagros, aquel avivamiento, el movimiento del Espíritu Santo que está fresco en la vida de la iglesia. Y cuando ellos están hablando, las mujeres están escuchando, ponen atención. Y me viene a la mente cuando nosotros platicamos con alguien, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Porque pues estamos expuestos, nos escuchan las personas, wow, y si nos escuchan hablar lo que no debemos hablar, si nos escuchan hablar de cosas que no deberíamos decir, vamos a influenciar, vamos a causar un efecto en esas personas. Como creyentes nosotros no decimos cosas nada fuera de lo normal, ¿no? Gracias a Dios. Aquí no, por allá tal vez. Qué importante es la comunicación, es la conversación. Alguien dice por ahí, bueno, pues no tenemos que ser tan religiosos, ¿no? Que tanta religión, que solo Jesús, que solo aquí. Pero hay ocasiones donde el Espíritu guía a las personas y se da el tiempo, se da el momento para compartir algo especial, para compartir algo del testimonio de alguien o la historia que cambió la vida de alguien. Cuando las otras personas escuchan esto, esta gente también es impactada, es tocada por lo que escucha. Entonces, es importante que cuando nosotros hablamos con alguien, estamos en un círculo así, hablemos cosas positivas, hablemos cosas buenas, hablemos las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que nos están escuchando. Tal vez en el grupo hay alguien que está necesitado, hay una persona que está necesitado espiritualmente. Y la conversación que nosotros estamos haciendo va a bendecir a esa persona o la va a desinflar más, ¿no? De la que ya está. Entonces, nosotros somos portadores de vida, nosotros somos portadores de esperanza, nosotros somos portadores de salud, nosotros somos portadores de un mensaje que cambia, de un mensaje que trae esperanza, de un mensaje que cambia vida, y ese mensaje no debe cambiar. Cuando el Espíritu Santo ha venido a la vida nuestra, hermanos, es una necesidad, es una necesidad de decir algo bueno, algo hermoso de la Biblia, y eso no lo debemos de perder. Si estos hombres hubieran estado hablando de otras cosas, hubieran estado hablando del trabajo, ni atención les hubieran puesto. Pero ahí viene lo que sucede después. Dice, fueron y se sentaron a hablar con la gente que estaba en la orilla. Dijimos antes que era un río, creo que, ¿no? Dice, y estaban hablando y estas personas escucharon. Pensando en esto mismo, me viene a la mente las enseñanzas de Jesús. ¿Se recuerda usted cuánta gente seguía a nuestro Señor Jesucristo? Eran multitudes de gente que seguían a Cristo y le seguían porque había algo especial en su mensaje. Había algo especial en su enseñanza. La gente era bendecida, la gente recibía algo especial de lo que salía de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la gente lo rodeaba, se les olvidaba el tiempo porque estaban emocionados escuchando hablar al Maestro. Pero si Jesucristo se hubiera puesto a hablar de otros temas,
nadie lo hubiera escuchado, nadie lo hubiera seguido y no estaríamos ahora leyendo de las bendiciones y las maravillas de la obra del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. A él lo seguían multitudes porque sus enseñanzas tenían vida, tenían sentido. Entonces nosotros no debemos de perder esta oportunidad. Porque el mover del Espíritu, hermanos, todo el Espíritu Santo está vivo, el Espíritu Santo está vigente y cada creyente, cada uno de nosotros es portador del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Los apóstoles hablaban la palabra de Dios, creían en lo que decían, creían en la enseñanza, creían en la obra del Espíritu Santo. Estos son solamente 15 versículos, pero ya es hora. Si ustedes me dieran 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 35, 45, 10, 20, 30, 5 minutos más. ¿Sí? A petición de... Vamos a leer entonces del 16 al 22. No más 5 minutos para no torturarlos para que regresen el próximo miércoles. El versículo 16 al 22, vamos a hablar de la liberación de una joven. ¿Cómo esto vamos a terminar? El 16 dice, un día íbamos con Pablo, ahí está, estamos, ahí está Lucas, primera fila. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder de anunciar lo que iba a suceder en el futuro. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. 17. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, estos hombres trabajan para el Dios Altísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. Aparentemente esta chica, esta joven, estaba haciendo algo bueno porque, oye, estos hombres que van acá son hijos de Dios y van a decirles cómo ser salvos y todo eso. Pero lo que estaba haciendo ella es haciendo bulla, gritería detrás de ellos y la otra ganando la atención para ella. No es que le está ayudando a los apóstoles a predicar el evangelio. Oh, sí, créanle a ellos. No, lo que está haciendo es haciéndose propaganda, haciendo bulla, haciéndose propaganda a ella misma para que la escucharan. Pero era una adivina. Dice el 18, la muchacha hizo esto durante varios días. La aguantaron bastante durante varios días hasta que Pablo no aguantó más. Y muy enojado le dijo al espíritu, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esa muchacha, que salgas de esa muchacha. Al instante el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Ahí les dijeron a los jueces, estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Quítense la ropa y los azotaron. Esta muchacha iba detrás de ellos, como lo llama la Biblia, esta escritura lo llama así. Esta muchacha iba detrás de ellos, iba gritando, haciendo escándalo y haciendo bulla. Esta mujer tenía un espíritu de adivinación. Detrás de esta joven, de esta muchacha, estaba la obra del enemigo, la obra del diablo, la obra de Satanás. El trabajo de Satanás es engañar, el trabajo de Satanás es aparenta que está ayudando a las personas y es lo que hacía ella. Hoy en día existen adivinos, existen psíquicos, brujos que leen la conducta de las personas. Si un brujo de estos quiere que el Señor lo reprenda y les quite eso. Pero si alguien quiere saber algo, llaman a estos números o contactan a esta gente.
Y estas personas no pueden leerle la mente a nadie. El único que conoce los pensamientos y que sabe lo que hay en el corazón y en la mente de las personas es nuestro Señor Jesucristo, es Dios, el Espíritu Santo. Él sí sabe exactamente qué hay en nuestra mente. Ahora, estos hechiceros, estos brujos no pueden leer la mente a nadie, pero le adivinan porque la misma persona, conforme a su conducta, lo que le está diciendo, les está diciendo lo que quiere escuchar. La persona le dice lo que quiere escuchar, entonces ya le dan la respuesta, la persona queda expuesta y aparentemente le dan la respuesta de lo que está buscando o la medicina para lo que necesita. Pero ellos no tienen poder, no tienen poder. El único que tiene poder es nuestro Señor Jesucristo. Esta gente son unos engañadores, son unos mentirosos y un día van a quedar revelados, van a quedar destapados y van a quedar expuestos de que todo esto es una mentira. Pues esta muchacha va detrás de ellos, de los apóstoles, y es tanta la molestia que Pablo le dice, ¿sabes qué? Te callas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te callas. Al instante, el espíritu que estaba en esa mujer salió. La mujer fue liberada porque no era algo agradable para ella, para aquella muchacha, estar con ese espíritu maligno dentro de ella. Ella fue liberada. El problema vino porque era como un tipo de esclava. El problema ahora es con los dueños de ella, porque esa persona lucraban, hacían mucho dinero, porque esta muchacha les adivinaba. Y ahora ellos perdieron su negocio. Se quedaron su negocio y fue la molestia. Ellos no estaban interesados en la joven, lo que estaba sufriendo, lo que estaba pasando, o la esclavitud, la explotación de esta joven. Ellos estaban preocupados que ahora no van a recibir lo que antes cobraban porque ella dijera un par de mentiras. Y hay mucha gente sin escrúpulos, hay mucha gente sin temor a Dios que engaña, que roba, que engaña a las personas solamente para quitarles el dinero que tienen, para quitarles el sostén, pero no tienen escrúpulos, lo que hacen es engañar. El único que tiene la solución, el único que tiene la respuesta a nuestra necesidad, a nuestras enfermedades, es nuestro Señor Jesucristo. Y en Él debemos confiar, en Él debemos de esperar, a Él debemos pedirle cuando tenemos necesidad. No ir con brujos, no ir con ningún hechicero allá afuera. Pastor César. Gracias, Pastor. Gracias. Sí, algo especial con esta muchacha, con esa situación. Fíjese que Pablo en ningún momento atacó a la muchacha. No la insultó, no la maltrató. Es enfadoso. Imagínense la foto, esta muchacha día a día gritando detrás de ellos. Llegó a un punto donde ya se enfadó, pero nunca atacó a la mujer. Pablo nomás le ordenó al espíritu, te ordeno, y sí hay discernimiento, sí está la obra del Espíritu, te ordeno en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que salgas de ahí. Y al instante salió. El Espíritu Santo tiene poder y los demonios, los espíritus se van a sujetar al Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en usted, está en nosotros, y cuando nosotros le decimos a ese espíritu maligno que se sujete, se va a sujetar, porque el que tiene la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Pastor César. Gracias, hermanos. Pobres los apóstoles, por hacer algo bueno, terminaron sin ropa y azotados en la cárcel. Lo que sigue está bien bueno, así es que léalo en casa. Porque viene la liberación cuando están en la cárcel, el terremoto, y la película se puso buena, pero el tiempo nos llegó. Así es que gracias por la oportunidad, gracias, hermanos. Primero Dios, aquí nos vemos el próximo miércoles, con la ayuda de Dios. Pero hay unas actividades, ¿no? Tenemos actividad el sábado. Las hermanas tienen actividad el sábado. Hay té para todos. No sé si para los varones también, pero hay té para ellas. Invite a una amiga, invite a alguien que conozca para que venga a compartir el té. Los varones tenemos reunión el sábado también. Y el domingo, con la ayuda de Dios, nos miramos a las 9 en inglés y a las 11 en español. ¿Qué tal si oramos para despedirnos? Señor poderoso, grande eres tú, Señor. Tu fidelidad, tu poder, Señor, es incomparable, es inmesurable, Señor.
El Espíritu Santo que estuvo en ese día con el apóstol es el mismo Espíritu que está con cada uno de nosotros, Señor. Invístenos con ese poder y llénanos con tu presencia, Señor, para que podamos ser testigos de tus maravillas, testigos, Señor, de tu poder, Señor. Creemos que ese Espíritu está con nosotros, Señor, y nosotros tenemos la autoridad que se nos fue otorgada en la cruz del Calvario, Señor, por tu sangre bendita, Señor, por tu sacrificio en la sangre, la sangre que tú derramaste, Señor. Gracias, Señor, por la autoridad que has depositado en nosotros, Señor, y por el Espíritu que va con cada uno de nosotros. Bendice, por favor, a cada familia, Señor, aquí representada, Señor. Los que nos están mirando por línea, Señor, los que no pudieron llegar, Señor, bendice, por favor, la obra, Señor, la iglesia en general, y bendice, por favor, a nuestra iglesia, Señor, Misión Ebenecer Family Church, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor, y gracias por tu palabra, Señor, que nos da vida, nos vivifica, Señor, nos da esperanza, nos da confianza, Señor. Descansamos en ti, Señor, todos los días de nuestra vida, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Bendito Dios. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Que tengan una buena noche. Que descansen.